Bueno, bienvenidos a otro capítulo de este programa Es de Conce. Esta vez venimos con un formato totalmente distinto, ya que normalmente estamos acostumbrados a traer entretención, humor para los hogares, para nuestros videntes, pero esta vez venimos con un tema bastante serio. Un poquito ya no es tanto de humor, sino que es un tema controversial que está allí en la palestra. ¿Cuándo se va a dar? El 25 de octubre, que es el voto para la nueva constitución, ¿o no? Donde votas rechazo o votas apruebo. Donde votas rechazo, vaya. No. Bueno, no, mentira. Una pequeña bromita para empezar el día. Eso es proselitismo político, ¿eh? Eso es proselitismo. Eso está sancionado por la ley. Sí, pues apruebo. Ya. Bueno, tenemos primero acá a Mauricio Torres. Ya ustedes ya lo conocen aquí. Un saludo grande para Mauricio, para toda su fanaticada. Tenemos acá abajo a nuestro profesor de historia, Rodolfo Figueroa. A nuestro ilustrado. Licenciado, sí, el máster. Y acá tenemos un invitado especial a nuestro ilustrador máximo, Víctor Contreras, más conocido como Bitoco, el cerebro. Una persona que yo lo considero muy inteligente y nos va a aportar mucho valor. Voy a ponerme a llorar, weón. No se ve así. Sí, este tipo es impresionante, así que vamos a empezar a hablar de varias cositas, que lo principal acá es saber qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a cambiar la Constitución, qué es lo que no va a cambiar, qué es lo bueno y lo malo de la Constitución antigua o la que ya está, y resolver varias dudas. Va a ser un video quizá un poco denso, puede que igual haya algunas tallitas entre medio, pero va a ser más informativo que de humor, así que será esperando un video de humor. Vaya a ser tiro nomás. Yo voy a pensar. O sea, voy a estar atento a ver qué tan serio se queda Benja, porque lo dudo, la verdad. El Mauri puede ser un poquito más serio, pero vamos a ver cómo resulta estos niños preguntones. Les vamos a poner preguntones. Sí, es que hay que hacer preguntas, de hecho. Sí, va a estar bueno. Bueno, yo creo que podríamos partir con el... Oye, pero deberíamos presentar bien al invitado, decir qué hace, de dónde es. Benjamín, eres como el hoyo para preguntar algo. Pero si dije que era profesor de historia, es un maestro. Sí, bueno. No, pero es que el Fito quiere conocerlo más, po. Claro, bueno, él está soltero. Casa 44. Dicen que es bastante intenso. No, es ridículo, ¿no? Y da buenos besos. Eso no. No, bueno, era una persona. Bueno, esa parte se corta del video. Bueno, era una. Creo que licenciado en historia, igual, no sé cómo. Es que es como lo mismo, profesor de historia. No sé si hay una es que depende de la universidad también, pues. Eso es. Sí. Bueno, pero en realidad soy profesor de historia. Simple como eso. Sí, porque por ejemplo yo soy licenciado en historia, geografía y ciencias sociales. Esa es como el nombre comercial del book. Pero yo creo que eso es como para vender nomás un poquito de la carrera. Ya, pero no nos desviemos. Ahí esto se corta todo. De hecho, voy a cortarte de la parte donde el Benja dice hola. Vaya. Bueno, ahora empezamos. De hecho, vamos a dejar solo al Bitoco aquí en este capítulo. ¿Ya? Y al Benja lo dejamos fuera. Como que nunca existió. Silencios incómodos, parte 1. Sí, pero para partir vamos a hablar un poquito de qué es la Constitución en sí y qué está motivando este capítulo, porque ya estamos en septiembre, faltan, ¿cuánto? ¿Poco más de 40 días? Poco más de 45 días creo, si mis cálculos no me fallan, para el plebiscito del 25 de octubre. Importante día, 11 de septiembre. De hecho, estamos haciendo el video un 11. Sí, estamos grabando el 11 de septiembre, así que es un detalle. 47 años del golpe militar que instauró la dictadura. Así que es una fecha simbólica también. Pero más o menos faltan como 45 días. ¡Cállate, comunista! ¡Lumpen! Oye, la Beatriz Sánchez hoy día convocó a así como a hacer un llamado ahí a protestar y fueron como 20 personas. ¡Ay, quedaron los comunistas! Oye, no, pero voy a sonar un poco raro, pero yo en lo personal creo que es un error que tanto el apruebo y el rechazo hagan convocatorias a marchas. La verdad, yo siento que hay que cuidar el plebiscito como de lugar
y evitar y caer como en infantilismo, por así decirlo, de que yo convoco más gente, tú convocas más gente, que entonces no es la idea, ¿cachai? Dijimos que Chile tiene una oportunidad única en su historia de poder construir el país que se quiere por los próximos 40 años más o menos, por así decirlo, si es que no más. Claro. Pero hay que cuidar esa instancia para no perderla. En el pasado hubieron varios intentos, pero nunca se llegó a ese nivel, ¿cachai? En que va a haber un plebiscito de entrada, un ratificatorio de salida, ¿cachai? Cosa que nunca se había dado. Pero para eso le vamos a dar el pase a nuestro amigo Bitoco para que explique bien, ahí nos ilumine con su conocimiento. Adelante, amigo Bitoco. Preséntate un poquito, Víctor, cuéntanos un poquito Sí. cuál va a ser tu función acá. Bueno, me invitaron, me prometieron unas chelas si es que venía, así que aquí estoy, listo para representar a mi pueblo. Sí. Así que, bueno, me presento, yo soy profesor de historia y geografía, salí de la Universidad de Concepción, he estudiado por aquí y por allá y también he trabajado por aquí y por allá. Antiguamente me especializaba más en lo que era historia mapuche. Y soy un fiel partidario de la prueba porque igual considero que es un momento histórico, como dice mi compañero ahí, que se me olvida el nombre, no sé. Hoy tengo amnesia, Fito. Fito, más no, corto. Compañeros. compañere. Me llamo Rodolfo, pero dime Fito. Eso Ya Raúl, muy bien. Vaya. No, bien Rodolfo. Sí, como él dice, es un momento histórico porque yo creo que es la primera vez donde va a ser una constitución, un plebiscito, que en el fondo sea bastante democrático, porque en las otras constituciones siempre han sido precedidas por un golpe de Estado. Por ejemplo, la constitución de 1925, ahí también fue un golpe de Estado, pero que en el fondo también respondía un poco más a las demandas sociales del momento. Bueno, el tema del 73, que en el fondo fue en realidad se hizo un plebiscito sin registros electorales y bueno, no había oposición y estábamos en estado de excepción, entonces no fue muy democrático que digamos porque obviamente va a ganar si no tenía oposición porque la mataste a todas, es como algo obvio. Los mataste a todos. De hecho, sí, de hecho, los mataste, ese se salieron plebiscito. corriendo. No, porque mira, es muy curioso porque ese plebiscito, perdón que te interrumpa, Vito, la gente que iba a votar le cortaban el carnet para representar que habían votado. Entonces, ¿qué clase de elección fue esa? O sea, ya con eso Oye, yo no sabía tanto eso. Yo hoy día me enteré de varias cosas que no tenía idea. No tenía idea. Sigan Sí, nomás, pues ya, Vito puede ese era entrar un más en paréntesis. detalle de ese plebiscito y en general un poco de la historia constitucional chilena, que es bien larga, por así decirlo. Bien accidentada, diría yo. Ha sido un proceso Sí, lento de construcción de la democracia en realidad. Creo que lo comentaba con ustedes, pero a veces uno dice 200 años, igual es harto, es mucho tiempo de vida independiente. No, en realidad no. Hoy día las personas viven, ¿cuánto? 80 años la esperanza de vida aproximadamente. Entonces 200 años no son tanto. Y fíjate que 100 años de eso, en realidad en Chile no existía un sistema democrático como tal. El siglo XIX era un sistema totalmente oligárquico. Cuando empezó a construirse la democracia fue recién después de la Constitución de 1925, donde se empiezan a integrar otros actores sociales. Ahí Rodolfo puede quizás dar más datos, pero se crearon muchos movimientos. Está el MEMCH, el Movimiento Feminista de Chile, el Partido Socialista, el Movimiento Nacional Socialista también, o el Frente Popular. Hubieron un montón de movimientos que surgen después del 25 que fueron nutriendo la democracia. Entonces hay harta historia que contar acá, hay hartas cosas que uno puede también ir revisando, porque para poner en contexto también esta situación, porque uno a veces habla de la contingencia política, pero se olvida del trasfondo histórico y de toda una carga que hay detrás en torno a la construcción de la democracia, que no ha sido un camino fácil y que realmente yo creo que esto es un momento histórico porque puede significar una profundización del sistema democrático en Chile y una integración también. Por ejemplo, el tema de los pueblos originarios. Es todo un tema que ahora se va a poder comentar y se va a poder abordar y reflexionar en torno a la integración de ellos en la Constitución, que yo creo que era algo que ya hacía falta. Claro, sí, de hecho, es una buena oportunidad, porque siempre se supone que quieren como terminar con el conflicto de la Araucanía y, presidente, ¿qué pasa? El conflicto empeora. Entonces,
Si después ya era una guerra nuclear Mira. ya, y decir, puta, De hecho, el mal llamado conflicto mapuche no es un conflicto que radique como de gobiernos. Esto es un tema de que el Estado de Chile, desde que se conformó como tal, trató todo el tema mal. Porque imagínate que si nos ponemos a hablar de la época de conquista, colonia, en teoría los españoles nunca le pudieron ganar a los mapuches, ya, y no quiere decir que fueron 300 años continuos de guerra. Sí, en los primeros años sí, pero después ya con el tiempo igual se dieron relaciones comerciales principalmente, de intercambio. El Biobío como río se transformó en frontera. Después el Estado chileno, cuando estaba como eufórico después del triunfo de la Guerra del Pacífico y tenía su afán como expansionista pero extremo, dijo, vamos, incorporemos la Araucanía, y le pusieron el nombre de la pacificación de la Araucanía, cuando en realidad nunca lo fue una pacificación. Fue un conflicto que, entre comillas, quizás ahí podríamos echarle un poquito la culpa al Estado de Chile, desde que ahí más o menos partió el conflicto con el Estado chileno que existe hoy en día. Pero es un asunto de muy larga data y que obviamente tendríamos para hablar solamente de los pueblos originarios unos 10 capítulos. Que había que estar abarcando pueblo por pueblo originario del país, pues no solo el pueblo mapuche, es el único que ha sufrido con el Estado de Chile. Toda la razón, es un tema bastante Claro. largo. Para poner un ratito más, Sí, fíjate, lo constitucional también es largo, pero ahí vamos a hablar como de algunos Oye, parecidos o refiriéndonos mínimos como comunes. a lo constitucional, que es lo que se viene ahora, igual sería bueno, no sé, preguntarle a Víctor para que le explique a la gente como en términos sencillos, técnicos pero sencillos, qué es una constitución en sí. ¿A qué se refiere con que vamos a cambiar la constitución? ¿Esto va a ser una hoja en blanco? ¿Esto afecta a las leyes de alguna forma directa o indirectamente? Se van a poder arreglar ciertas cosas que están mal, que la gente viene tratando hace tiempo, que son la FP, el sistema de salud, la educación, el derecho al agua. Cuéntanos un poquito qué es una constitución en sí y qué es para ti la constitución, o sea, cuál es tu percepción de ella. bueno, la Constitución es básicamente el documento que contiene los principios por los cuales se va a regir un Estado, es decir, el reglamento general o la normativa por los cuales se va a constituir o cómo se va a organizar. Por ejemplo, los derechos que se van a defender tiene que ver con todo el marco que en el fondo sostiene el Estado, los pilares, por decirlo así, del Estado. Entonces, una constitución es muy importante porque igual ayuda bastante a regular la convivencia dentro de una sociedad y regular también sus conflictos. Creo que la constitución... ¿Cuál era la otra pregunta que se me olvidó? ¿En qué nos podría ayudar el hecho de que se cambie una constitución si nos afecta directamente en el tema de las leyes? Porque muchas cosas no están reflejadas en sí en la constitución, pero sí en las leyes. Entonces, Claro. el hecho de que se cambie la constitución, ¿va a afectar a esas cosas? ¿Realmente van a poder hacer cambios? En algunos aspectos sí. La verdad es que si se cambia una constitución hay que revisar toda la normativa legal, pero eso en todo caso no es tan malo porque igual podría debatir algunas cosas que están como medio atrasadas, como lo que hablábamos la otra vez sobre el Código Penal, que es del siglo XIX. Entonces hay muchas cosas que se pueden ir cambiando a partir de ahí. Y también igual una buena pregunta la que hiciste, porque igual la gente de repente tiene la errónea percepción que se va a volver a tabula rasa, de que en el fondo todo se va a empezar a construir en blanco, y no. En realidad todas las constituciones rescatan algún elemento de las constituciones anteriores para poder seguir mejorando. Por ejemplo, el tema de los derechos ciudadanos, que fueron no del todo excluidos en la constitución del 80. Por ejemplo, el tema de la seguridad social, que es un elemento que estaba en la Constitución del 25 y también se integra en la Constitución del 80. Es decir, no es todo malo en relación con eso. Se van rescatando algunos elementos que son importantes para la ciudadanía, como son los derechos y deberes, que no es menor. Entonces, no es como partir de tabula rasa, y tampoco significa que vamos a cambiar de un modelo así capitalista a un modelo socialista, como hay muchas personas que tienen miedo. De hecho, eso es muy poco probable, porque ya igual dentro en Chile ya está instaurado un modelo económico capitalista que se diría difícil cambiarlo en Latinoamérica, primero porque en realidad no tenemos muchos ejemplos exitosos, la verdad.
Y aparte esos modelos que en el fondo existen también han sido intervenidos por potencias extranjeras. Por decirlo así, Cuba o Venezuela han sido gobiernos socialistas, pero que en realidad no han sido del todo, ¿cómo que se llama?, autónomos, porque igual hay ciertas medidas que toma Estados Unidos como para poder generar presión. Entonces bloqueo económico, sanciones en cuanto a la exportación. Entonces si fuéramos un país comunista, socialista, tampoco nuestra economía se vería tan bien por la influencia también que Estados Unidos juega en nuestra economía nacional. Es un asunto geopolítico también más que nada, porque Estados Unidos, complementando lo que dice Vito, es que es como entre comillas su zona de influencia natural, por así decirlo, y no va a dejar que pase algo más en sus narices, por así decirlo. De hecho pasó cuando salió Allende presidente, que Estados Unidos ideó dos planes, por así decirlo, el Track 1 y el Track 2. Uno que iba a impedir que Allende asumiera el poder, y el segundo era ahogar a la economía chilena, que al final a grandes cuentas fue el que entre comillas funcionó ya de distintas maneras. Pero es algo que nunca es algo sin fin, porque en realidad aquí es un tema social, político y principalmente político, diría yo, más que nada. Es bastante bueno lo que comentas. De hecho, ya como que nos resuelve la primera duda, que o sea que no se escribe una nueva constitución como en blanco, o sea, no se saca como ciertas cosas de las anteriores. Algo que creo que también nos gustaría saber es el tema de si se tocan o no la AFP, porque hay gente que cree que con una nueva constitución se van a cambiar muchas cosas de la AFP que están mal, como el traspaso de las pérdidas a nosotros, que fue gracias al presidente Ricardo Lagos, o también el cálculo de la tasa de mortalidad, que te calculan al final tu pensión hasta los 110 años y nadie vive 110 años, por lo menos que fuéramos, no sé, del planeta Namekusei, pero lo dudo. Y lo otro tiene que ver con el del Namekusei, un poco más de anime, Fito. Y lo otro viene con el código. Tienes que irte del video ahora. Lo otro tiene que ver. Tiene que ver con lo de que hablamos recién del código penal. Que a mí todavía no me queda muy claro eso, porque se refiere que está como basado en el siglo XIX. Lo comentaba ahí el Víctor. Algo ahí comentó Vitoco. Sí. Por ejemplo. Tú me estás preguntando por qué no se ha cambiado. Claro, o sea, si es que con la constitución eso cambia también, cambia en algo, o eso tiene que ver simplemente se cambia en el parlamento, se cambian las leyes quedan iguales. La constitución, ¿qué es lo que tanto cambia? Bueno, lo que pasa es que cambia todo. Bueno, igual es una pregunta muy grande en todo caso. Cuando se reformule, por ejemplo, el capítulo del Poder Judicial, probablemente se va también a agregar el tema de las actualizaciones en torno a ese tema. En la medida de que se cambie, de que se toque, obviamente va a haber va a tener que haber una revisión de la ley en el fondo para que coincidan con el marco constitucional, porque si no coincidiera, la constitución no tendría sentido. Entonces siempre tiene que haber una coherencia entre lo que dice la Carta Fundamental y lo que expresan las leyes. Entonces, si se cambia la Carta Fundamental y el capítulo sobre el Poder Judicial y se le van haciendo arreglo, va a tener que revisarse obligatoriamente, porque es el marco que la sostiene. Es el marco que sostiene las leyes. Por ejemplo, en relación a lo que decía Benja, y bueno, respecto a una de las preguntas también que aparecía en la pauta, ¿será necesaria cambiar la constitución? La derecha, esto es un ejemplo, la derecha dice que no es necesario, que se puede hacer reformas. Para reformar. Se puede reformar para no tener que echar toda la basura, mientras que la oposición dice que no, ya no sirve reformar, cambiemos todo, hagamos todo de nuevo, una constitución que sea democrática, que no esté hecha por una dictadura a fuego. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente el hecho de que nosotros cambiemos una constitución va a cambiar las reglas del juego? Porque igual esto requiere de voluntad política detrás. O sea como sea, la madurez política de este país todavía deja bastante que desear. Entonces, ¿realmente se van a poder percibir los grandes cambios que la gente quiere? Estoy contestando, Rodolfo, yo...
Es una pregunta abierta. Cualquiera de los dos. Contesta tú primero. porque yo igual tengo como una idea, pero igual mezclada con algo personal. Entonces, para que ahí no piensen de que el Bitoco y yo tenemos la misma opinión. Eso es. No, lo que pasa es que, a ver, Dos pa' dos. yo quiero hacer como una 2 aclaración. contra 2. Mucha gente se preguntará por qué está Bitoco acá si el Fito es profesor de historia. Bueno, el Fito dijo que él no iba a hacer esto si no le pagaban. Si no había plata de por medio, el Fito dijo que no hacía nada. Entonces nosotros buscamos a alguien que tuviera buena voluntad y por eso invitamos a Víctor. Y el Fito ¿Qué le dijo, habla? no, yo no voy a Alguien- prestar para hacer esto. Yo co- Alguien Si no que me pagan, se no tire hago con nada. el dos tema, chicas nomás, sí. pues, entonces me sale más barato. Sí, Es por de eso. hecho, de hecho ya está llegando el Uber Eats ya. Está llegando ya, Más viejo. te vale si no corto al tiro. Bueno, copete, Concepción. Eso, po, Víctor. Ya. Mira, yo te lo Al Fito hay que pagarle como 5 lucas por Yo te producto. lo voy a hacer te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. ¿Tú andas en bicicleta? Sí. Bueno, ahora no, pero sí. ¿Se te ha pinchado alguna vez el neumático, o la cámara? Sí, po. Y la parcha, ¿cierto? Sí, depende del ánimo que tenga. Ya, bueno, una persona ahorrativa la parcha. Pero si eso va continuando en el tiempo y se te va pinchando una y otra vez, lamentablemente llegó su vida útil. Lo mismo debe pasar con Claro. la Constitución. Tenés que cambiarla. La misma pasa con la Constitución, que ya le han hecho muchas reformas, pero esas reformas todavía no tocan temas de fondo. Por ejemplo, yo creo que hay cosas que la derecha va a ser difícil que se cambien. Por ejemplo, los quórum para poder reformar la ley, porque en el fondo le conviene. Yo creo que ustedes les comenté el caso de la ley que estaba en el 2008 tramitándose para hacer el agua como un bien público. Para poder hacer esa reforma Claro, se sí. necesitaba la aprobación de 2/3. Creo que en el Senado son 43. Entonces se sometió a votación esta norma y 24 estaban a favor de la reforma, pero sin embargo 14 personas versus 24 que dijeron no, que rechazamos esto porque afecta a nuestros intereses o porque afecta a los intereses de lo que nosotros defendemos, pudieron imponerse sobre esas 24 personas y solamente se necesitaban 29 votos, pero 14 personas impusieron su visión por sobre la mayoría. Entonces, hay cosas que yo creo que se necesitan cambiar porque no se van a poder transar tan fácilmente. Se pueden hacer modificaciones, pero a lo mejor la gente no conoce o no es tan... Muchas de las personas quizás tampoco investiga tanto sobre este tema, obviamente porque nuestro sistema y nuestro modelo nos exige trabajar, y lo que pescamos de política muchas veces lo vemos en la televisión, si nos afecta directamente, pero Claro. en ese sentido, básicamente es una constitución que ya ha tenido muchas modificaciones y todavía tiene un peso muy histórico detrás, que es el hecho de que fue una constitución hecha en dictadura, y como decía el mismo Jaime Guzmán, fue hecha para que en el fondo, si llegaban los opositores, no tuvieran suficiente espacio para poder moverse y que en el fondo las cosas se mantuvieran en un status quo. Entonces, hay muchos elementos que son históricos, hay otro elemento que ya está desgastada la constitución, muchas modificaciones, y por otro yo creo que sería un paso necesario para poder desarrollar un poco más o profundizar un poco más la democracia y hacer a este país un poco más pluralista. Creo que eso solamente se puede cambiar si es que se modifique. Y yo creo que hay muchas personas que dicen que están en contra porque quizás tienen una imagen muy caricaturizada sobre el tema. Muchas veces escucho a las personas que hablan del rechazo y dicen, por ejemplo, no, porque vamos a volver a ser un país socialista, no, porque solamente los flojos no quieren quieren cambiarla, que Lo quieren todo gratis. claro, Se picó el pito. No, es que eso es como el argumento muy absurdo, por así decirlo. O, por ejemplo, mucha gente asocia a Asamblea Constituyente a la situación venezolana, cuando Venezuela no ha sido el inventor del concepto de Asamblea Constituyente. Hay muchos países que han ocupado ese mecanismo para modificar su constitución y han logrado zafar bien, por así decirlo. Es un tema, es como infundir una campaña del terror que no sé si tendría mucho significado en el mundo del 2020, por así decirlo. Eso es como mi opinión en general con respecto a ese concepto de caricatura, que sí, bien aceptado ahí el Vito, el tema de la caricatura que se hace
Sí. con la Constitución. Es como O sea, si fuera un demonio así yo- prácticamente. Yo creo que eso igual se debe como a la imagen que proyectan nuestros políticos hacia nosotros. O sea, la confianza de la gente no está en los políticos hoy en día. Entonces, por lo mismo, hay un miedo detrás, pues, porque de repente, no sé, pues, es cosa de ver, no sé, de repente a Iván Moreira diciendo cualquier disparate en la tele, por el lado de la derecha, y por el lado de la izquierda después tenía ahí a Navarro también hablando cualquier disparate en la tele. Entonces, Claro. como que lo primero que se te viene a la cabeza es como, puta, estos son nuestros representantes, esto es la gente que va a tomar decisiones. Entonces yo creo que Mira, eso hace yo creo la que gente tenga ahí miedo. hay que igual un poquito mirar como más de fondo. Yo creo que hay un tema que abarca a la clase política en general chilena, que está muy desafectada de lo que le pasa al chileno común y corriente. O sea, hace un par de días atrás salió el ministro de Economía, si no me equivoco, a decir que una persona en Chile podía vivir con el sueldo mínimo. Ah, sí, sí lo vi, O sea, que decía claro que que- alguien con 300 lucas podía además vivir, que estaba bien, y era como Mira, suficiente. esto es todo un cúmulo, La Constitución ya cumplió su ciclo. La clase política actual está, de hecho, es bien parecido a como, no sé si el Bitoco estará de acuerdo con lo que voy a decir, pero No. yo creo que estamos como muy parecidos al concepto o al Chile de principios del siglo Me leíste la XX, mente. en donde su clase política también estaba muy desapegada a la realidad, o a la realidad de la chusma, como le decía Arturo Alessandri a los votantes cuando fue candidato presidencial. Pero siento de que no ha variado el país, por así decirlo, mucho en 100 años, por así decirlo, ¿cachai? Estamos como en circunstancias muy similares. Una clase política muy desafectada. al Me ciudadano leíste la común. mente, Rodolfo, eres un brujo, no sé qué tomaste, ¿qué tomaste? ¿Estás leyendo mi mente? No, pero en realidad yo le recomiendo a todas las Me tomé personas, un tecito, nada más. a todas las personas, de corazón así, en el fondo de mi alma, le, De tu cuaderno. les recomiendo que estudien ese periodo de comienzo del siglo XX. Hay todo un tema ahí. Estaba el tema de la cuestión social, la problemática social. Había también autores que hablaban de la crisis moral de la élite. Crisis moral porque en el fondo el dinero que llegaba del salitre ellos lo derrochaban en fiestas, en una vida de lujo. Y bueno, podemos decir que hoy día igual, porque hoy día vemos que hijos de senadores tienen impunidad, los mismos senadores, hay muchos casos de corrupción que nunca han sido sancionados como corresponde. Entonces hay una clase política que es privilegiada y que ellos lo reconocen. A ustedes yo creo que van a recordar el dicho de la esposa de Sebastián Piñera cuando dijo ya los marcianos La estamos Cecilia preocupados Boy. porque a lo mejor vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Ella misma reconocía que ellos tenían privilegios y no es un tema menor porque es una realidad que se da. Por más que la quieran negar. De sí. hecho, Bajo un concepto muy curioso, por así decirlo, como Nunca que el más estallido salió social de- venía casi como alienígena. Eso es como, te da cuenta un poco del nivel de conexión de la clase política actual El con foro- la gente. Nulo, O el nulo, Me cero. acuerdo del ministro de Hacienda, que tenía Piñera antes, el Larraín, cuando un día no sé qué fue lo que le preguntaron y él dijo que me habían bajado las flores a los románticos, así como... Ah, sí, ¿cuál cuando es el sentido, cachai? cuando subió como 30 pesos el pasaje y dijo, no, pero no todo está mal porque ahora están baratas las flores. Habían bajado las flores. Claro, es que O ir más atrás, Y- mira, me acordé de un ministro, de Ricardo Lagos, creo que era ministro de Salud, que algo pasaba con la leche, y él muy curioso fue su respuesta porque dijo a la periodista que le preguntó, pregúntale a las vacas por qué no están dando leche. Es como que ese tipo de argumentaciones como no contribuye mucho a que la clase política Claro. chilena sea Es mayor que yo prestigio. creo que los políticos y hay muchas entidades acá, como que el nivel de corrupción que tienen es tan grande que no quieren como tampoco como entregar el poder o quieren seguir teniendo lo mismo, porque al final los políticos siempre es como una rueda, como que salen de este puesto pero van para otro, o veis los mismos ministros de repente en un periodo presidencial, los veis en el otro. Entonces, no sé, pues se pillan a los corruptos robando, o sea, los políticos robando, no pasa nada, el tema de los carabineros, como que nadie De hecho hay fiscaliza a cosas peor nadie. porque pasan del ámbito público a trabajar en empresas privadas. Claro, Termina el sí, gobierno po. y se van a un mundo privado. O de Así repente como que, te al das final, cuenta de ciertas licitaciones que hizo el gobierno con, no sé, pues con una empresa del hijo de Sebastián Piñera, o con este otro, entonces como que está todo medio arreglado y cuando le hacen preguntas a los políticos que están o que son corruptos o que no dan soluciones, como que dicen respuestas súper como
que al final incita más al odio. Mira, en yo vez creo de- que eso se puede solucionar, eso es solucionable en mediano plazo, por así decirlo. Pero yo creo que, volviendo al tema de la Constitución, en realidad también tenemos que pensar en qué tipo de Estado queremos. Un Estado fuerte, un Estado garante. Está más que claro que el Estado subsidiario que tenemos desde la Constitución del 80 ha sido un fracaso, pero enorme a las aspiraciones de la sociedad actual. Más que nada eso, entrar a pensar también en eso. Pensar, si vamos a pensar en la clase política, tenemos que pensar también en el tipo de Estado y en el tipo de sociedad que queremos que quede plasmada en esa Constitución. En un mercado, con un país con una economía social de mercado, una socialdemocracia, un Estado federal, ¿cachai? Pueden ser miles de... Yo creo que no habría por qué poner límite a soñar en qué modelo de país podríamos tener. El tema es que hay que aplicarlo a la realidad nacional también. Yo creo que- podemos ser utópicos. Claro, yo creo que una de las cosas que ahí nos va a jugar a favor va a ser esto, o de dejar este tema de derecha y izquierda. O sea, si seguimos con eso de derecha y izquierda y truncarte los planes que tengáis, porque eso va a afectar a mi sector, y después que tú me trunquís los planes a mí, eso jamás va a hacer que evolucionemos de forma política. O sea, Chile es un país súper inmaduro hablando en términos políticos. En base a eso, lo mismo que tú dijiste de los argumentos que daban ciertos representantes o ciertos actores políticos, o sea, que son nefastos. Y volviendo como al tema como tal como de la Constitución, ¿qué creen ustedes que se puede o que debería mantenerse de la Constitución actual que tenemos? Tomando como en cuenta de que igual Chile no es como el resto de sus pares sudamericanos, igual alcanzó varias veces y de hecho está como uno de los países más desarrollados. Creo que está en el segundo lugar después de Uruguay y peleando ahí con Costa Rica. Entonces tampoco ha sido... Panamá también se ha metido por los palos. Panamá también anda Sí. por ahí. Igual O sea, pero ahí voy a hacer una excepción, ¿eh? Ahí nos estamos centrando en números. claro, pero igual refleja que... En donde el promedio nacional no es muy representativo que digamos. No, ¿ya? Porque sí. si tenía a 10 personas ganando 100 y a una de esas ganando 1.000.000, obviamente el promedio se te va a disparar. ¿cachai? No, sí, Entonces, si hablamos del PIB per cápita, sí, pues obviamente los números Perdón, están demasiado perdón por ese inflados. lapsus. Sí, tenemos claro que hay muy poca gente que gana demasiado y eso obviamente te va a subir el promedio, va a hacer que el PIB per cápita del país explote y te marquen, no sé, $32.000 por persona. Bueno, Eh, ese comentario salió de alguien que estudió solamente números. pero pero hablando en el hecho de que el índice de desarrollo humano no solamente se mide por la plata que entra en términos como de sueldo o que se percibe por persona, sino que también se percibe en la calidad de los servicios que la gente recibe. Con esto yo no estoy diciendo que la Constitución tenga que mantenerse, para nada. Pero sí me gustaría saber qué Partidario cosa... del rechazo, partidario del rechazo. Es que como Rechazo, que dijo, claro. lo quiero dejar para el tiro, así como que no me entiendo bien. Él quiere mantener esto aquí. No. Pero sí me gusta como tener una mirada bien crítica de ambos sectores. Yo no soy una persona como que te va a decir, no, ¿sabéis qué? Me gusta, puedo votar por el apruebo porque sí, porque voto por el apruebo. Me gusta analizar qué es lo que tenemos hoy día, qué es lo que se tiene que cambiar y qué es lo que se tiene que mantener. Entonces me gustaría saber como cuál es bajo su percepción, qué es lo que tiene que... o qué es lo que se... ¿Todo tan malo? ¿Será todo tan malo? No creo que sea todo tan malo. Como te digo, hay un aspecto positivo de que hay ciertos derechos que garantizan cosas importantes para la ciudadanía, como por ejemplo que esté explícitamente el tema de que exista seguridad social, es un tema. Pero hay otros temas que igual están muy al leve. Por ejemplo, todo el hecho de que no se quiera cambiar el tema sobre el dominio del agua, sobre los derechos de uso del agua, y que estos sean como un bien privado. Es una cosa que debería cambiarse sí o sí. Otro elemento que yo considero que deben que cambiarse, y aquí quizás me estoy metiendo bajo las ruedas, no sé, el hecho de que todo... La pata de los Eso caballos. ¿no? mismo, se me olvida. Eso. Era un brujo de leer la mente. Rígelo. Ya. Esto Esto está quedando. Sí, qué calor. Uy, qué calor. Uy. Pártate. Ya, Ya, pues. compórtense Estamos hablando de serio, temas serios. compórtense, estamos en un programa serio. Pónganse serio. Ya. Ya.
Y lo otro es un tema que igual es bastante el hecho de que todavía las Fuerzas Armadas tengan una justicia particular, que solamente puedan en el fondo ser juzgados bajo los mismos criterios militares cuando hay temas que son civiles, como por ejemplo los abusos de los derechos humanos, que hay muchas cosas que en ese sentido todavía está la institucionalidad tanto de las Fuerzas Armadas como Carabineros están muy al debe. Porque hay muchas situaciones de abuso a derechos humanos que en el fondo terminan resolviéndose internamente y por lo mismo siendo un poco más livianas en la carga. Yo creo que hay ciertos temas que tienen que ser tratados por la justicia civil que tienen que ver con los temas de derechos humanos. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, todavía se les da una dieta a los presidentes después de que salen y le estamos pagando una dieta aparte de su millonario sueldo. Aparte, entonces un montón de dinero, entonces hay muchas cosas que todavía están ahí y sí, pues, es como una especie de pensión más asignaciones, es casi como un parlamentario por así decirlo. Entonces y cosas que se podrían mantener. Yo creo que el principio de subsidiariedad, lo que pasa es que igual es un principio jurídico interpretable. El otro día estaba leyendo algunos artículos que hablan sobre ese principio de subsidiariedad y que no lo veían como algo tan malo, pero que sin embargo desde el Estado lo han interpretado de una forma para que el Estado se excluya de ciertas responsabilidades que son de él. Yo creo que a lo mejor un análisis más jurídico, porque aquí hace falta un abogado, porque hay temas que en el fondo son jurídicos, que no son temas propiamente de un profesor de historia. Pero el tema del principio de subsidiariedad yo creo que es algo que todavía se puede mantener con ciertas regulaciones. Porque igual, aquí quiero tratar un tema que es el tema de la desigualdad. Muchos he escuchado muchos comentarios que dicen, no, pero si la desigualdad es algo natural y que en el fondo no puede existir un sistema sin desigualdades. Porque actualmente la Constitución, mediante la interpretación que le da el principio de subsidiariedad, hace que en el fondo esa desigualdad vaya aumentando. ¿Y cuál es el problema de la subsidiariedad? Que es las oportunidades que en el fondo se le pueden entregar a la gente. Porque tú sabes que, por ejemplo, ustedes que estudian economía, ustedes saben que hay una cosa que se llama barreras de entrada. Tú igual estudiaste FITA, así que atento igual. Las barreras de entrada en el fondo son las limitaciones que en el fondo tienen que enfrentar algunos empresarios cuando entran a un mercado que es cada vez mayor. Por ejemplo, hay barreras de entrada, por ejemplo, hay un negocio, hay un empresario que factura millones y que te puede en el fondo hace compra masiva y que en el fondo cuando vende un producto puede hacer ciertas rebajas, pero para un microempresario no, porque en el fondo no tiene en el fondo esa solvencia. Entonces hay muchas barreras de entrada que, por ejemplo, empresarios cuando tienen que enfrentarse a un marco mayor. De verdad. Bueno, ustedes quizás podrían explicar un poquito más de eso, pero esas barreras de entrada funcionan de la misma forma con el tema social. Por ejemplo, el bagaje cultural o en el fondo lo que es el capital cultural de las personas cuando entran en una carrera. ¿Por qué crees tú que en el fondo las carreras más cotizadas como medicina, derecho, odontología, en el fondo entran muchas personas que en el fondo son de clase media o alta, acomodada, y no así, por ejemplo, un hijo de un carpintero, un hijo de una dueña de casa? Porque en el fondo también hay un tema de capital cultural, que en el fondo el sistema educativo está basado en un principio de subsidiariedad que hace que la educación se divida en tres tipos, con tres tipos de calidades distintas, y también el capital cultural de ciertas personas es mucho menor al momento de enfrentarse al mundo universitario. Yo te lo voy a decir, te lo voy a poner como ejemplo propio porque yo igual lo viví en carne propia. Yo era Mateo cuando estaba estudiando. Yo era el Mateito. Pues. Y resulta que el primer año de universidad, pedagogía en historia, porque no sabía qué chucha estudiar, creo que faltó orientación vocacional, porque eso las escuelas municipales o los liceos municipales antes no te lo daban. Por lo menos en mis tiempos, en los tiempos. No sé, ahora tampoco te lo dan. No, pero de hecho tampoco ha cambiado mucho. En los liceos no te dicen, no, yo creo que tú eres más como humanista. Entonces uno tenía que moverse como por instinto, así como lo que te gusta, lo que te llena, así. Entonces, en esos y uno tiempos, pensaba en qué, y uno... Sí, en esos tiempos como que
Igual A mí me hay- pasó que en esos tiempos era como que te llenaban de test, así como rellena esto, y después como que el resultado decía que tú eras humanista, que tú eras matemático, y así como que te orientaban, tú Sí. agarrándote de lo que encontrabas, ¿no? Entonces, En mi caso fue diferente porque yo estudié en un técnico profesional y el profe me dijo, estudia algo porque con esto no te alcanza para nada. Súper qué aventado. honestidad. eso fue todo lo que me dijo. No, y mira, de hecho, Voy Mira, a sacar tocaste un un tema título, pero importante, yo siento... no pesa nada. Tocaste un tema importante porque yo siento que los colegios técnicos profesionales dejan muy de lado ciertas áreas, porque al final preparan solo para el mundo laboral, pero no estaría de más que tuvieran un área como reforzar un poco los conocimientos históricos, por así decirlo, o tener rama de cívica. Ojo, yo no estoy hablando de tu colegio de principio, estoy hablando de todo en general, que tienen ese problema, el sistema educativo chileno, esa falencia. Imagínate una persona que estudia en un Claro. sistema municipal. Es que yo creo que es más... Por ponerte un ejemplo, estudia en el sistema municipal, quizás no recibe tantas orientaciones porque los profesores están achacados, están con mucha pega, no sé, hay otras condiciones, ahí está el tema de la subsistencia, que muchos que quieren trabajar de inmediato porque igual tienen que producir para la casa, y no a todas las familias se pueden dar el lujo de costearse una universidad, y si tú te costeas, puede ser mediante beca o mediante crédito, y eso significa que va a quedar endeudado hasta los 50 años por el tema del crédito. En cambio, las personas que tienen un poquito más de, bueno, bagaje cultural, las personas que están en una situación un poco más acomodada, ellos desde chicos los van preparando con esa mentalidad para ser algo más. Y yo te lo digo como profesor, yo he encontrado muchas veces conversando que alumnos no tienen esa proyección porque desde su contexto no se da. Entonces, esas son también barreras de entrada que se dan. Y se terminan, y cuando entran a la universidad se encuentran con un muro que a muchas personas le causa frustración. Yo, como te decía, yo era un Mateo, y cuando entré en mi primer año de universidad me eché una asignatura cuando antes nunca me la había echado, y 3 asignaturas las pasé, tenía 3.9, pero los profesores se apiadaron de mí. Les coloqué una carita así como y me subieron a 4. Pero Sí. entonces Se echó hasta recreo. Ese cambio es a- brutal porque a mí también me pasó. A mí también me pasó que cuando llegué a la U, el primer año de historia, conocí las notas rojas por primera vez en mi vida. No era tan Mateo, pero tenía el promedio sobre 6. Suponte tú, yo me No era desarmé tan llorando Mateo, porque me pero sentía- tenía promedio sobre 6. Ojo ahí. pero no tenía sobre 6.5, ¿ya? Y me faltó para llegar a eso. Siento que 6.5 es una eminencia, pues, ¿cachai? Pero ponte tú, en la universidad yo me conocí los rojos, los promedios 3, las notas 4, ¿cachai? Y nadie te prepara para eso. Vais como resintiendo los golpes, así como el knockout de a poco, ¿cachai? Ya después te vas acostumbrando, A mí pero es un tema, ¿cachai? Que debería tener apoyo, contención, o nadie te dice, oh, vaya a llegar al auto y vas a sacar puro rojo, ¿cachai? No es por ese tema. Falta el psicólogo ahí. Pero siento yo de que no sé si un psicólogo específicamente, porque de repente los No, yo psicólogos creo son medio que enredados sí, para explicar falta un un- psicólogo. De hecho, No, yo igual pues, me eché. Pero cuando sí un llegué, tema vocacional. Puede ser, ¿me escuchan? Escúchame, No, se Yo me creo que cortó ahí todo. habría que cabrón. modificar ciertas cosas. A mí me Me surgió voy a ahí desconectar. una duda. Porque Sigan grabando está muy nomás, yo no interesante escucho que nada dijo ahora. Víctor, Ahora voy a respecto al cortar y me voy a volver a al tema de la desigualdad. ¿En qué sentido tú sientes que el cambio de constitución podría... Espérate, Cambiar. para, porque fue como muy brusco tu silencio. Se cayó el Benja. No, se nos fue. No podemos parar. Benji de- aparece. Lo Ahí invocamos, lo invocamos. Ahí está, ahí ha vuelto. ¿Se escuchó así o no? ¿Se escuchó lo Dificultades que dije, técnicas. Nada. ¿No? Es que vamos a escuchar tu grata. opinión, de ahora hecho, vamos a el estar en Mauri silencio para estaba- el Mauri escucharte a estaba ti. muy Así que concentrado. habla. ¿Y por qué? ¿En qué parte se cortó? Habla nomás, habla. No, no da lo mismo. Después yo la corto, ¿no? Claro, no, yo. Sí. Ya, lo que te iba a mencionar. Ya, habla padre. No sé, ¿Qué pasó? No, di, es que di. no sé en qué quedaron, entonces a lo mejor voy a hablar puras weas. ¿En qué quedábamos entonces? La desigualdad. La desigualdad. Sí. Haga Vamos su a hablar pregunta, acerca hijo, por de- favor. Haga su pregunta. Mauricio. Sí, lo que pasa es que, Oye, el Benja no ha hecho casi ninguna pregunta. que no sabe nada. No, está bien, está bien. El Benja lo No, sabe que- todo. Es que tenía ciertas Yo sé- preguntas, pero se fueron respondiendo. ¿A quién le al dio todo? principio. Yo tengo ¿A COVID. quién le ayudó? No, Con lo que eso no se juega, Mauricio. Con eso no se Con juega. todo Hay se gente que sensibilidad con ese tema. No dio COVID.
No, es que me pareció súper interesante lo que decía Víctor, retomando que el tema de las desigualdades. Yo te comentaba que, si bien es cierto, sería genial que todos tuviéramos la misma oportunidad. Porque en el caso mío, no sé, pues yo igual, pues yo estudié con gratuidad porque obviamente no tenía las lucas para pagarme una educación como debería, ¿cachai? Muchos aquí han estudiado con CAE porque no tienen las lucas. Entonces sería ideal que todos pudiéramos partir con una base de estudio igualitaria. Bendito cae. Que eso fuera desde abajo, ¿cachai? Que la educación pública fuera súper buena, que no fuera solamente pasar materias, sino que en verdad educaran personas como tales, ¿cachai? Que no te pasaran un conocimiento como vacío, que después se te va a olvidar porque no lo vas a ocupar. Entonces, pero fuera de eso, ¿cómo crees tú que una nueva constitución podría emparejar la cancha de alguna forma? Sabiendo que los resultados, aunque tú coloques la cancha igual Mira, es pueden una ser pregunta diferentes. difícil de responder, porque todo eso tiene que pasar con un tema de reflexión de las personas que también vayan a redactar la Constitución. Pero sin embargo, yo creo que explicitando ciertas cosas podría ser un paso. Por ejemplo, el tema de la educación cívica, no sé, que sea una obligación también el hecho de que que en la escuela se trabaje el tema de la educación cívica y se trabaje de una forma bastante seria también, porque siento que hay algunas cosas que están en la Constitución como que pero están como muy en el aire, como que en el fondo dan para mucha interpretación. Yo creo que en el fondo tendría que discutirse en cuanto a la accesibilidad de oportunidades para los sectores más desposeídos, que tendría que ser un poquito más explícito en algunas partes. Pero como te digo, no es una pregunta fácil de responder en cuanto a cómo la Constitución, porque igual la Constitución es un documento interpretable, pero hay ciertas cosas que deberían estar un poco más evidentes, más explícitas, para que ya no corran esos elementos de interpretación que a veces juegan en contra de los derechos de las personas. Aparte que nosotros tenemos que considerar una cosa. Ustedes saben lo que es el Estado de Derecho, ¿cierto? Por favor, Rodolfo. No. No, la verdad es que no No, tengo pero- idea. Vito, Rodolfo, te doy el paso a ti no para que saben tú de expliques nada, lo que así es el que Estado de explícale, Derecho. pártele por la base de explicarle todo. Tampoco sabes. Siguiente pregunta. Estoy comiendo. No, de verdad. estoy Bueno, sí, comiendo. Bueno, pasemos a otra pregunta entonces. El Estaba Estado de jugando en Derecho. Google. El Pino estaba jugando en Google. Espérate. Suenan los dedos No, tenemos. Estado de Derecho, Rincón del Vago. Buenastareas.com. No. Que lo que pasa es que se me olvidó cerrar el WhatsApp web. Me enviaban mensajes de otro grupo en los que estoy y está. Se me olvidó. Me han mandado mucho, me han mencionado. Entonces está dele que dele sonando y como estoy con los audífonos puestos me suena todo el rato el pim, pim, pim. Entonces eso me tiene como desesperado. Nada más. Bueno, para poder seguir con el tema, el Estado de Derecho tiene que ver con... ¿Por qué se ríe? Porque el fin te va a responder y Ya, no voy a pues. ya. Dale, Vito. Te doy el paso Si yo a ti, igual iba a Rodolfo, responder. ahí después Ya, lo cállate. editan ahí, para que puedas explicar lo que es el Estado de Derecho. Te van a retar, Benja, después. Se supone que el Estado de Derecho a grandes rasgos aplica para todas las instituciones de un país en específico, sean tanto públicas y privadas, incluyendo el Estado propiamente tal como un organismo. ¿Ya? A propósito, entre paréntesis, ustedes dos, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? El gobierno hace referencia a la administración de turno. Para mí, al Claro. menos. El Estado como tal Ya, es lo que conforma la maquinaria que permanece siempre como burocrática del país. O sea, para mí el Estado somos como todos nosotros y el gobierno es el gobierno. Como... hoy te fuiste a un concepto muy de la Revolución Francesa, Para mí el Estado es el muy Estado líquido. muy siglo XVIII. No, pero fuera de tema, sí, el Estado somos todos. Sí, Yo es igual que como soy, me dijo muy a la profunda.
No, pero es que Ya, al pero se final supone dicen que que todos las somos el Estado, leyes- pero... Ya, ok. Pero se supone que las leyes aplican para todos, ¿cachai? En el caso chileno se supone Sí. que debería ser eso, ¿cachai? A grandes rasgos. No sé si explicarme bien porque al final igual es un tema bien denso meterse en el Estado de Derecho como definición propiamente tal. Pero se Sí, supone que de hecho- son los que rigen, es como entre comillas, las leyes gobiernan para todos, Claro. instituciones públicas, privadas, el propio Estado, dentro de un territorio determinado. Yo creo que lo que podríamos hablar ahora podría ser qué es lo que no se va a tocar. Y ¿Qué es ponte lo tú que en el- creemos nosotros que no se va a tocar? Porque hasta donde Claro, yo o sea, he leído, no pero sé si el Vito hablemoslo- ha escuchado otra cosa, pero yo sé de que, o sea, no es que esté la hoja en blanco, pero yo sé que todo es discutible. A eso voy. Pero ponte tú, yo tengo entendido que la FP no se toca ni por si acaso, que la FP está fuera de la Constitución y que todo lo que tenga que ver como con la FP lo tiene que ver el superintendente de pensiones, y que más encima el superintendente tiene más Detalle. poder incluso que el Ya. presidente, po. Como que a él no lo Las tocaría. AFP están reguladas por una ley. Sí, las AFP están reguladas por una ley, pero la previsión social perfectamente puede seguir estando en la Constitución. Quizás hay que cambiar la redacción de ese artículo y si se le quiere hacer alguna modificación, eliminar los quórums supramayoritarios que pide la Constitución actual, que yo encuentro que son demasiado abusivos. Como explicó el Vito con lo que pasó con el tema de declarar el agua bien nacional de uso público. O sea, en este caso, Que una- aunque se hiciera un cambio de constitución, las AFP podrían seguir rigiendo, pero se podría incluir algo que fuera estatal. Ya, total. Mire, yo Mejor. creo que el concepto va a ir mutando. No sé si a un sistema de reparto, porque lo veo bien complejo. no es en realidad. factible. Mira, no sé. No, yo lo veo bien difícil. Yo creo que vamos a ir a un sistema como tripartito, muy parecido a cómo funciona el sistema de la AFC, en donde pone plata el empleador, el trabajador y el Estado. ¿Cachai? Yo creo que más que nada va a ir a un concepto como solidario, más que de reparto. ¿Cachai? Donde todos van a Como que poner hay- su miguita, ¿cachai? Por así decirlo. No lo veo malo, ¿eh? La verdad yo creo, porque el concepto de AFP francamente no sirvió mucho. Es que el concepto Sí, es muy bueno de partida, pero con todas las modificaciones A que ver, se le han hecho, eso lo dirás tú. está mal, po. Mi 10% me permitió comprarme un notebook. Claro. No es broma. Yo creo que nadie duda de que la plata sea tuya. Es broma. Eso es obvio, ¿cachai? Pero Claro, de ahí que- a decir de que te van a expropiar tus fondos, ¿cachai? Es como... Eso lo escuché de Navarro. No, si hay un proyecto, pero el tema es que expropiar tus fondos, como ¿a qué? ¿Para qué? No, nadie está discutiendo, más allá de que sí, hay derecho a que alguien pueda presentar un proyecto de ese tipo. El sí hardware tiene quiere, eco, po. ¿cachai? Pero yo creo que el concepto de seguridad social debería ir hacia un modelo más tripartito, ¿cachai? En donde todos tengan participación. Una especie de socialdemocracia. Yo soy como de ese partidario, así como... Pero, creo que para eso deberíamos avanzar a una y- socialdemocracia. pero con eso igual, ¿en qué queda, ponte tú, si se hace como lo que tú dices, como que al final todos recibimos algo como igual, o tampoco? O todos como que... Mira, yo creo, a grandes rasgos, empleando un poco más de la AFP, yo creo que el Estado debería garantizar ciertos elementos. ¿Sí? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la previsión social. ¿Cachai? Pero no subsidiariamente, por así decirlo, no como... Ya, el privado no lo quiso hacer, ahí entro yo como Estado. ¿Cachai? Siento que ese concepto es el que le ha hecho tanto daño a la sociedad chilena prácticamente del 90 a la fecha. Porque al final solamente por iniciativa privada están pasando las cosas, entonces tú no puedes entregarles muchas cosas al privado. Toma en cuenta que el mercado se regula solo, eso lo tenemos claro, pero los precios de la vivienda hoy día son prácticamente increíbles, ¿cachai? O sea, ¿cuánto tendrías que estar ganando para comprarte una casa medianamente decente que vale 100 millones? Dime tú, ¿cachai? No podemos El seguir precio de la siendo luz. presos del mercado por siempre. El precio de la luz, por ejemplo, Hay un en el dato- tema hay de un los dato- servicios básicos, como las alzas de la luz, El Vito va a decirlo. es decir,
quién reclama por ello y a quién se le da la razón. La otra es, con el tema de los medidores, fue un reclamo, un malestar generalizado y por eso se generó presión para poder cambiarlo. Pero ¿cuántos goles no nos han metido con el tema de los servicios básicos? Chile es uno de los países con la electricidad más cara y supuestamente eso no debería ser, porque aquí en el fondo la electricidad hidroeléctrica, o hay potencial eléctrico, pero sin embargo... O el tema de las concesiones en el fondo de las rutas, el tema de los peajes, Claro. Hay varios temas que van metidos con el tema de la subsidiariedad, porque igual se ha dejado demasiado hacer. De hecho, los mismos teóricos del modelo neoliberal, yo creo que esto ustedes lo han escuchado, que se sorprenden del caso de Chile con el extremo que en el fondo ha hecho. La gente, por ejemplo, la extranjera viene acá porque dicen que hay buenos sueldos, se paga bien, pero lo caro de la vida, o sea, el costo de la vida aquí en Chile es bastante caro. No todas las personas se pueden dar el lujo de enfermarse porque eso puede costarle un mes, 2 meses y después tienen que alegar al COMPIN y sabemos todo lo engorroso que es eso. Entonces igual hay hartos temitas ahí que el Estado, al no responsabilizarse, quedan en manos de privados. Y tú sabes que en el fondo cuando está en manos de privados van a tratar de ganar, porque así es el mercado. En el fondo, O sea, yo creo que Es la ley, ¿cachai? Es que está mal regulado. Yo creo que ahí se supone pasan- que hay muchas. pasan Dale, dos Es que mira, cosas. Pasa primero. pasó hace poco tiempo con el CERNAC. Se le quiso dar mayores atribuciones. El Tribunal Constitucional falló en contra de esas atribuciones porque iba en contra de la Constitución. ¿Cachai? Entonces al final el Estado intentó hacer algo, pero la misma Constitución lo tiene amarrado a no poder hacer algo más. Claro. ¿Cachai? Yo creo que ahí pasa. Y ahí entramos en el círculo vicioso de que al final le podría El hacer concepto de 1000 ciudadano. reformas a la Constitución, Por pero ej- vaya a seguir con el mismo por modelo ejemplo, de el tema fondo. del concepto de ciudadano, hoy día en la Constitución se limita a un ser solamente Sí. que vota. ¿Cuál es el concepto de ciudadano? Aquel sujeto de 18 años que tiene derecho a sufragio y los deberes que en el fondo la ley le implica, pero en el fondo, ¿qué otro derecho, qué otra concesión tiene el ciudadano? Es decir, la capacidad fiscalizadora de sus gobernantes o de las personas que lo gobiernan no está. Incluso si lo pensamos en la lógica del mercado, piénsalo en la lógica del mercado. Cuando un consumidor compra algo y ese producto viene de forma defectuosa o en el fondo lo están engañando, el consumidor, según la lógica del mercado, tiene el derecho en el fondo a reclamar para que en el fondo se le compense eso. En el caso incluso de la lógica de mercado, eso tampoco existe. Entonces el concepto de ciudadanía también es un concepto limitado, porque solamente nos estamos limitando a votar cada cierto tiempo como ejercicio político. Y a veces cuando los políticos se preocupan sobre el tema de que hay poca votación, se preocupan por un tema de legitimidad, porque actualmente el sistema de poder en Chile no se basa en tanto en la ciudadanía, no hay un concepto de ciudadanía desarrollado, sino que es un concepto partidista. Es decir, la política, el poder, en el fondo se alinea de acuerdo a los partidos y las coaliciones de partidos, pero eso funcionaba a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX los partidos sí representaban a la gente. Hoy día la gente no participa porque los partidos tampoco los representan a ellos, y sino que son ideas añejas que se han permanecido ahí y que en el fondo tienen que ver con nichos de poder que no se han querido soltar. Entonces, creo... Toma en cuenta que hoy día hay una fragmentación de cantidad de partidos políticos enorme y a mediados del siglo XX existía el periodo conocido como de los 3/3. ¿Sí? Mira cómo estamos hoy día. ¿Sí? Sí o sí no hay una representación real de lo que estamos viviendo como país, como sociedad. Volviendo al tema del Estado como subsidiario, yo creo que ahí pasan dos cosas bajo mi punto de vista. Pasa que el Estado se ha vuelto un poco flojo. Yo entiendo que el concepto de subsidiariedad nace un poco bajo el sentido de que los individuos sean... Pero ¿cómo flojo? Flojo en el sentido de que... Déjame terminar la idea como para poder redondearla. El Estado subsidiario se supone que es lo que decía Víctor, Rápido, por favor, rápido. que el Estado entra cuando el privado no se hace cargo de la necesidad que cubre. Entonces hay muchas necesidades que ya están cubiertas, en las que ya no se necesita un privado. Ejemplo, carretera. Chile está plagado de carreteras que todavía siguen siendo concesionadas para empresas privadas que ya no son necesarias porque ya perfectamente el Estado podría hacerse cargo de la mantención de esas carreteras.
contratos o licitaciones que ya se terminaron y se volvieron a renovar con empresas nuevas. Entonces en ese sentido el Estado igual es flojo porque le paga millones y millones de pesos a empresas de afuera, cuando hacer la mantención por ti mismo te sale mucho más barato y es plata que estáis perdiendo. Entonces en ese sentido el Estado como igual se vuelve flojo al no hacer cosas que podría hacer perfectamente y no las hace simplemente porque igual se tiene que entender que igual debe haber un truco debajo. O sea, igual tengo un amigo que tiene una empresa que pavimenta carretera, Sí, démosle va la para allá el licitación. tema, que es un tema muy corrupto, no es algo que sea así como... Entonces, no sé, ¿por qué están haciendo esto? Igual si va para allá la micro. y en otro, Mira, a mí igual me hace ruido el tema de las concesiones, las reconcesiones, la verdad. Yo creo que en el Chile del 80, del 90, que era relativamente más pequeño que el de hoy día, sí se podía dar. Hoy día estamos a tal nivel de concentración de cosas que ya no sé si sea el modelo más factible de seguir aplicando. el otro problema que encuentro es que, No, bueno, que iba a poner un tema. si no lo hace un privado- solamente Evitó que era el tema hablar. de los países desarrollados, déjame- por lo general las carreteras están en manos del Estado. Son un ¿cómo decirlo? Un patrimonio que en el fondo es del Estado, porque es un tema estratégico el tema de la conectividad entre las ciudades, y que eso esté en manos de privados. Creo que no sé si se hará en otras Claro. en otras partes en el mundo desarrollado, pero parece que en Estados Unidos no se da eso, incluso siendo Estados Unidos la cuna del neoliberalismo. No, en Estados Unidos, si no me equivoco, no estoy seguro 100%, creo que Estados Unidos tuvo un plan estatal de carreteras después de la Gran Depresión. Ignoro cómo estará el tema hoy día, pero el Estados Unidos, sí, el principal país capitalista del mundo, construyó carreteras por base del Estado. No le pidió ayuda a privados para hacerlo. O sea, yo igual entiendo que es lo que decía Fito en un principio, que claro, el Estado cuando no tiene las lucas como para poder hacerlo, dice, ya sabéis que yo no tengo a ver la infraestructura ni tengo el potencial para poder hacer las carreteras, sabéis que necesito que alguien la haga por mí y yo le pago. Yo entiendo que en un principio se tenga que hacer así, porque a lo mejor no existen los medios para hacerlo. Pero ahora, como lo mismo que decía Rodolfo, ya... De hecho, el Estado le paga un subsidio a las empresas privadas por la Claro. concesión. Pero ahora el Estado tiene el poder para poder hacerlo por sí mismo. El problema, que aquí es donde entro yo, que casi todo lo que hace el Estado aquí en Chile, casi todo lo hace mal. Entonces ese es un problema que pasa, po. Véase Transantiago, véase el Sename, véase Codelco. Mira, el problema es que el Estado, entonces, el problema es que el Estado de Chile es un órgano obsoleto. claro, una maquinaria demasiado Le vieja. falta una modernización. Es como, Digo. es como un tren a carbón, po. O sea, ese es el problema del Estado, que termina siendo un tren a carbón que recorre poco, transporta poca mercadería y gasta caleta y además te contamina. Entonces, ese es un problema, yo creo, de que dejar que el Y en Estado general- se haga cargo ahora de las cosas. Te metiste el nerito. Al final, el privado también contamina. Veamos cómo está Puchuncaví en Tana. Sí, pues, no, sí, es lógico, pero el tema es que, por ejemplo, a mí me molesta tener que pagar por algunas cosas que siento que uno ya pagó, con todo lo que pagáis en impuestos y todo lo demás. Que cosas que ya deberían estar dadas de por sí, po. O sea, no sé, nosotros pagamos siempre, cada vez que tú te pagáis el sueldo, pagáis salud que a veces ni la ocupáis. No podía estar pagando FONASA como 10 años y no te enfermáis nunca. Es plata que pasa, que es para mantener servicios, etc. Y en ese sentido igual es molesto de repente tener que seguir pagando por cosas, pagar por educación y un sinfín de otras cosas en las que el Estado debería hacerse cargo. El problema es que ahí llegáis y decís, puta, ¿lo hará bien el Estado? ¿Será competente para hacerlo? ¿Podrá realmente dar algo bueno? Entonces ahí es donde surge como... Mira, yo creo que volviendo al tema inicial, estamos en una oportunidad única de construir el país que queremos como sociedad y también el tipo de Estado que queremos tener. Claro. Más allá de que tengamos, cada uno tiene una visión de cómo funciona el Estado hoy en día, yo siento de que deberíamos ya centrarnos en qué tipo de país queremos o qué tipo de Chile queremos de aquí al 2060, por así decirlo. Señor en grande, o hasta el próximo siglo. Ya voy a hablar como político.
No, pero, ¿cachai? Eso, más que nada. Claro que como es- eso es lo que nos convoca. De ahí, ¿Cachai? de ahí de lo que dice Fito, igual sale como otra pregunta que igual la teníamos como en pauta, ¿cachai? Que es como, ¿qué es lo que hace válida la Constitución? Nosotros, bueno, se sabe que la Constitución que tenemos no está reconocida como válida porque se forjó en dictadura, po. Pero si la gente, pongámonos en el contexto de que la gente toda votara, o la mayoría votara rechazo, ¿quedaría validada la Constitución que tenemos? Tendría legitimidad, porque una cosa diferente es la legitimidad y otra es la validez, porque la constitución actual es válida porque los poderes la instauraron y quedó establecido así, porque incluso cuando se llegó a democracia durante los 90 todavía las Fuerzas Armadas tenían mucho poder como para presionarnos, por eso tampoco pudieron hacer mayores cambios. De hecho habían algunos casos de que parece que no me acuerdo muy bien del caso, pero era que parece que un sobrino de Pinochet estaba siendo interpelado por una movida rara que hizo, y el hijo, y Pinochet mandó a los militares a pararse fuera del Congreso, Sí. creo. Y eso El le estamos boinazo fue eso. hablando. Sí, fue un episodio bien brígido. De hecho, Pinochet se atrevió a decir en ese minuto de que si se le tocaban a su hijo o a uno de sus hombres se acababa el Estado de Derecho. Sí. O sea, con ese tipo de amedrentamiento, ¿qué clase de democracia es? Claro. Sí. La Constitución es válida, Habla de la es democracia válida porque protegida. se impuso por el poder, y en el fondo el peso de la misma fue sostenida durante el concepto después de la democracia, y después con también el tema de los pactos políticos, la negociación entre oposición y el oficialismo. Es válida porque en el fondo nos regimos por ella, pero otra cosa diferente es el tema de la legitimidad, que tiene que ver con el respaldo de la ciudadanía. Es decir, yo creo que si ahora la Constitución se votara para el cambio, sí sería una Constitución legítima, porque hay un peso tras de un plebiscito donde la gente votó y participó. No así la legitimidad del 80, que está bien cuestionada, que por muchas modificaciones que se le haga, ese elemento siempre va a estar ahí. Sí, pues, mira, Claro. me acordé de algo. La Constitución sufrió una modificación importante el año 2005. Pero esa modificación no fue sometida ni a votación popular. Con suerte nos enteramos de que se hizo el cambio y que de repente la Constitución apareció firmada por Lagos y no por Pinochet. ¿Cachai? Pero tampoco le dio legitimidad, si no, no habríamos tenido el estallido social que tuvimos. ¿Cachai? Claro, no es una constitución democrática como tal. Ni siquiera lo fue en su reforma. ¿Cachai? Y fue una reforma no menor, ¿cachai? Se terminó la inamovilidad de los comandantes en jefe, Y lo se designado. redujo el Aquí tema hay del un punto COSENA, que para poder se complementar fueron lo los que tú senadores dices. vitalicios, ¿cachai? El tema de Se que reformó. la otra vez leí un artículo en CIPER, creo que también está en el documento que le envié, que hablaba de cómo la derecha negoció eso, porque para remover los designados y los vitalicios, la derecha negoció para que se le otorgara más atribuciones al Tribunal Constitucional. Entonces la influencia que igual la derecha tiene ahí es importante. Por eso hay muchos proyectos de interés social que se han quedado estancados, porque el Tribunal Constitucional en el fondo los apela y los declara como inconstitucional. Entonces ahí Nos para. Claro. Claro, y de hecho se va a la Constitución en sí. Ponte tú a hablar en sí, si cualquier tema social está en el artículo 19 de la Constitución, ¿cachai? Pero ese artículo no se ha modificado en nada, ¿cachai? Y es dudo que se pueda modificar en el corto plazo. Y ahí tenemos el tema de que hoy día el Tribunal Constitucional opera como una tercera cámara, que no debiera ser así porque es demasiada intromisión, no sé si llamarlo intromisión propiamente tal, pero demasiado poder para un órgano que no debiera estar revisando tanta cosa siempre, ¿cachai? Yo creo que está demasiado Imagínate, politizado. en el último gobierno de la Bachelet, todas las leyes prácticamente terminaron en el Tribunal Constitucional, lo que terminó siendo un abuso, ¿cachai?
Entonces, ¿para qué tenemos el Congreso con parlamentarios si después llega al Tribunal Constitucional y ¡pam! Echa abajo todo? Sí, es verdad. Yo creo que habría que modificar ahí un poco. No sé si hay gente que dice. No, pero no darle la última palabra. Yo no sé si No sea creo que tampoco. la mejor medida eliminarlo. Modificarlo sí, pero que no tenga así como derecho a veto. ¿Cachai? Yo siento que Claro. no corresponde. Porque tiene derecho a veto el presidente de la República, tiene derecho a veto el Tribunal Constitucional, entonces como que es demasiado, ¿cachai? Sí, pues, esa era como una causa que sacaron cuando con el tema del 10% de la FP, pues. Que a lo mejor que no cantaran victoria porque aunque se aprobara el Tribunal Constitucional o Sebastián Piñera podía vetar No, aparte y, que el presidente y tiene... todo se podía ir al carajo. Pero al final no pasó nada como por la presión social que tenía igual, pues. Yo creo que... O sea, no yo sé, siento hay que ver. yo siento que el presidente, ya, está bien el presidente de la República tenga Sí, derecho a veto. mucho. Pero yo siento mucho. que el poder presidencial en Chile es Sí, hiperpresidencial. por Demasiado. O sea, ahora estamos a la inversa que en la época parlamentaria en donde el presidente era una figura decorativa. Ahora el parlamento es casi una figura no creo que decorativa. sea tan así. Gracias. Yo igual creo... Sería mejor tener un estado parlamentario. O sea, como a grandes rasgos, por así decirlo, pero el Parlamento, por ejemplo, ha presentado ciertos proyectos y si no tiene la moción del presidente, igual cuesta que avancen. ¿Cachai? Es que sí, el presidente Ese es igual el tiene tema, muchas siento que el atribuciones. presidente pautea mucho De al hecho, Congreso. el presidente Demasiado. actualmente creo que son 7 o 9 de miembros del Tribunal Constitucional, no me acuerdo muy bien. Pero de esa cantidad, 3 lo elige el presidente, pero también el No me acuerdo presidente también puede elegir a magistrados del Poder Judicial, puede nombrarlos. Creo que no solamente el Tribunal Constitucional, sino que hay otros magistrados. En el Banco Entonces- Central también. En el Banco Central también tiene injerencia el presidente. de la Entonces el República, compromiso político nombrando que hay a su ahí delegado y al por presidente. solamente ese hecho no es menor. Es decir, si el presidente en el fondo elige a miembros de la Corte Suprema, bueno, es que no me acuerdo específicamente cuáles son los magistrados que elige, en la Constitución está. Ah, pero mira, me acordé de la presidenta del Tribunal Constitucional, la María Luisa Brandt, si no me equivoco. Ella fue jefa del segundo piso del primer gobierno de Piñera. Y ahora llegó a ser la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Cachai? Atribuciones Eso ya del te habla de presidente, estaba ciertos buscando vicios, las atribuciones porque- del presidente como para ir comentándoselas. Aquí está. Sí, esto está en el capítulo Tiene 4, muchas. en el Según la Constitución tiene artículo... Para que después, en el artículo 32, inciso 12, que dice: el presidente tiene la facultad de nombrar a magistrados, fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y de los jueces letrados a propósito de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones respectivamente, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y a los magistrados fiscales judiciales en la Corte Suprema y el Fiscal Nacional, a propósito de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. Es decir, igual al tener derecho a nombrar a tantos magistrados del Poder Judicial, el compromiso político que en el fondo eso acarrea igual es demasiado. Encuentro yo que eso es algo que debería eliminarse. O no sé qué opinan ustedes, pero el hecho de que él pueda nombrar a tantos magistrados del Poder Judicial influye políticamente en las decisiones del Poder Judicial, a mi modo de ver. Ha sido, Sí, po. yo creo que en este gobierno en particular ha sido o ha tenido demasiado nepotismo. Pero lo que Eso mismo iba a decir, de hecho. Piñera pone donde Por puede, todos lados. donde falta alguien, ahí tiene que colocar un amigo, un sobrino, un primo, Claro, un una vecino, familia. lo que sea, ahí lo coloca él. Pero tiene demasiadas redes que están a favor de sus intereses. En el ámbito que sea del gobierno del estado que tú lo ves. De hecho, me acuerdo que una vez, que esto no tiene mucho que ver con el estado como tal, pero me acuerdo que salió como delegada, no fue, no, sé, no recuerdo si fue delegada o no, pero creo que fue una hija de Piñera La Magdalena. que estaba en Estados Unidos, si no me equivoco, que tenía un sueldo como de 10 millones de pesos. Mira, yo me fui a mirar el Ah, artículo, sí, me el acuerdo. artículo de la Constitución del Claro. capítulo Tenía que 4 tener del como sueldo gobierno. como de 2 palos, tenía como uno de 10. Sí. Las atribuciones del presidente de la República Sí, del artículo 32 tiene 12 numerales.
¿cachai? Son muchas las cosas que puede hacer el presidente. Demasiadas. Y es que aquí yo ya veo, no sé, como demasiada corrupción en todos lados. Yo no encuentro que el país está como medio podrido. Yo encuentro que cuando si es que se llega a reformar la constitución o a crear una nueva, habría que tener algo como para regular todo. O sea, todos los fondos, cómo son gastados, hacia dónde se dirigen. De repente, si cuando a alguien se licita un proyecto de la creación de alguna calle o algo, que de repente te colocan un monto de 32 millones, que se vea todo dónde se gastó todo el dinero, que puedan como ver realmente dónde se van las platas, porque yo creo que a veces el mismo Estado, como, o sea, bueno, el gobierno, hay ciertas cosas que hace mal a propósito, como para puro llevarse la plata nomás y no avanzar, y al final como se supone el nepotismo se supone que no se puede, que está como prohibido, pero ahí está el Piñera y está como con toda la familia metida en el gobierno y nadie dice nada. De hecho, Entonces, hay una ley de transparencia vigente desde el gobierno de Lagos, cuando estalló el caso Mobgate, que en la práctica es como un saludo a la bandera porque no se ha cumplido. Y siento que debería ser un poquito más ambiciosa esa ley. por eso creo que el quórum del 2/3 tendría que modificarse, sí o sí. Y yo creo que eso se Es hace con demasiado la... para una constitución, es demasiado para una constitución. La Sí, mayoría de los es países mucho. tiene quórum de 3/5, que ya es una cifra alta. Es que el otro es la mayoría simple, ¿cachai? El 50+1. Pero yo creo que un quórum de 3/5 es bastante más fácil, por así decirlo, Claro. que un quórum Oye, de cabro, 2/3. yo creo que hay que ir finalizando ya y ir dejando como en conclusión las cosas que deberían cambiarse, ¿no? Yo creo que vamos a tratar mejor los temas, o vamos a... Bueno, esto igual hay que dejar en claro que es una introducción, o sea, Yo creo, tratamos como de dar una Benjamín, pincelada a muchas cosas. yo creo, Benjamín, que el siguiente capítulo debería ser qué tipo de o qué cosas haríamos si la constitución dependiera de nosotros. Creo yo Claro. que podría ser un buen modelo, porque ya llegamos a la conclusión general de que la constitución actual está viciada, no es relativamente legítima, voy a decir propiamente tal, pero ahí vamos a ver qué modelo queremos de país y de constitución. Yo colocaría en la creo que constitución, el- establecería la prima nocte. ¿Qué? La prima nocte. El derecho de pernada, si lo sabemos. ¿No sabes lo que es la prima con nocte? Corazón valiente y todo el cuento. Yo lo conocía como derecho de pernada. Es como el proyecto del... Ya, yo es voy a como incluir el uti possidetis del Papa. Es como mi proyecto del PT Seguro, Cuba. Que al menos una vez al mes tengáis un PT, ¿cachai? Bueno, Y que esos PT igual se puedan ser acumulables, pues. Entonces, cuando tú después seáis viejo y tengáis 65 años, que tú puedas como exigir tus PT, pues. Ponte tú, ya yo acumulé 1.000.000 de PT, así. ¿Cachai? Entonces, para que la jubilación sea júbilo realmente, pues. Entonces, yo creo que esa sería mi propuesta: eliminar la corrupción, regular todo y lo del PT Seguro. Y con esa wea, y más encima, me pongo esta wea, mira. ¿y para dónde va esto? Esa es la excusa porque le dio frío. Chaqueta de Y así, marino. al fin, se hace mi régimen militar. Se hace mi régimen. La Pinochet, pues. Si mucha gente No, me ¿sabes qué? preguntaba Esa chaqueta- dónde saqué esta chaqueta, yo es de Bernardo No, Higgins. esa chaqueta anda como por tiene una similitud como a la ropa de los húsares de la muerte, más que a Bernardo Higgins. A mí me gustó mucho cuando vi esta chaqueta. Esta me la compré. Siento que es como la mezcla entre Manuel Rodríguez o Como había muy los pocas hermanos chaquetas, Carrera, esta wea una cosa bien de logia lautarina, por así decirlo. Sí, Esa es así la- que me voy a tirar a presidente el 2026, cabrón. No Así vaya a que, alcanzar la edad mínima. Ah, pero la constitución la puede modificar. Por eso, sí, pues apruebo. ¿Cuál es la edad mínima para ser presidente? 35 Ah, años, ya. ¿no? ¿35 o no? La cara que ponen los dos. 35. Vamos. Rosco ganador. Creo que para ser senador igual rigen los 35 años, si no me equivoco, no estoy seguro. Parece que Para para el el resto de los senador, cargos puedes tener 18. parece que es mayor o no, para el senador no van a quedar. No, No, no es mayor.
Pero toma en cuenta, ponte tú que un parlamentario llega a la Cámara Baja a los 18 años, está 3 periodos, no le da tampoco para ser senador, pues, pero ponte tú ya tiene experiencia en el Parlamento. Por eso voy como para ser senador. Aparte que los senadores están 8 años, no están 4 como los parlamentarios. Es un periodo más largo. Sí. Pero eso, en De el hecho, próximo igual capítulo vamos a hablar gustó- del tipo de congreso que vamos a querer tener, cuánto podría durar un periodo presidencial, si queremos un estado federado, queremos un estado unificado, o qué sé yo, los nombres que queramos. Pero yo creo que por hoy ha sido bastante grato y bastante largo el capítulo de hoy. No sé qué piensan. Ha sido nutritivo el. Espero que debate, ustedes se la culturicen un conversación. poco más porque harta falta que les hace. Sí, po. Correcto, plenamente de acuerdo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera Sí. parte. Después viene una Vamos a parte dejar 2. hasta acá. Se va a venir una parte 2. Eh. Probablemente, no sé si será con otro invitado, o sea, con otro invitado extra, me refiero. Y bueno, esto fue. Chuta, oye. Claro, se entendió mal, se entendió mal. No, po. Pero si Oye, puede, no, ¿cómo si voy puede, a dejar después de el grupo producción, fuera de la sacar a segunda Vito parte? Me habían Culiao. comprobado, Sacarlo me ya. habían dicho Saque el- dos sácalo emisiones ya del mínimo, por lo fuera de la menos. segunda parte. Que son 4 ¿Qué chelas, clase? son 4 chelas, hombre. El No, es contrato que dice justo eso. es que tengo a un primo que es profesor de historia. Entonces el nepotismo me obliga en mi nuevo régimen, ¿cachai? Tengo que hacer esto, wey. No, bueno, chiquillos y chiquillas y chiquilles. Bueno, esta fue una pincelada de todo lo que queremos tocar, ya que para poder como ilustrar, por así decirlo, todo este tema que es bastante engorroso, es bastante denso, se necesitarían yo creo que como un día entero. Y aparte que nosotros tampoco, bueno, al menos el Mauricio y yo no somos tan capos para el Son tema ignorantes. como lo es Ignorantes. Fito y Víctor. Hoy está sonando acá los militares. Sí, El toque de queda, el toque de me queda. vinieron a buscar. Comandante porque tengo que hacer Benjamín. cargo ya de- Yo, en lo personal, quiero Me voy darle a, las gracias me voy a al- quitar al Piñera ahora, weón. Yo creo que nadie se Oye, lleva en mi contra, weón. Yo quiero, en lo personal, Nadie venía en ordenándose un contra, poquito, ordénense un poquito. Le doy las gracias al Bitoco porque ha sido un súper buen aporte, un súper buen complemento en el capítulo de hoy en temas históricos. Ya. Para que sepan de que los profes de historia Sí. somos más que una cara bonita. Y sí, aclaro que los profes de historia No. no lo sabemos todo, que es lo que mucha gente cree. No, ¿Quién dijo eso? la memoria- Sí. No hemos llegado a esto. O sea, si hablamos de la historia antigua, sí, pues, porque el historiador de No, la época clásica tenía que saber la hasta memoria con el astronomía, tiempo, pero la los tiempos de hoy evolución día nos ha mermado la memoria como persona. Cada vez tenemos menos capacidad de retención. Y eso, weón. Sí, nuestra época universitaria también nos quemó muchas neuronas entre tanto Es que- libros que había que leer. Es que en el tema de la historia es cierto que igual se necesita mucha memoria, pero el tema es que para eso existen los libros, es decir, obviamente más que la memoria a veces es más importante cómo tú proceses la información o cómo tú la relaciones o cómo tú haces comparaciones, análisis, más que en el fondo el tema memorístico, porque para eso tenemos bases de datos, Claro. tenemos libros, es como un abogado. Yo creo que si tú le preguntas a un abogado, él te puede dar orientaciones porque él conoce, pero a lo mejor quizás no te lo vaya a decir de memoria todo, a lo mejor sí, si es muy cabrón, pero él sabe dónde buscar. Y yo creo que el tema de historia es parecido. El profe de historia, sí, un profe de historia no es una máquina de memorizar fechas y hechos. Eso es para que lo tengan un poquito claro. Ya, somos más que eso. También tenemos que analizar y entender ciertos procesos del mundo que nos llevaron a que hoy día tengamos la sociedad que tenemos. Sí, ¿Ya? no nos entienden, Claro, no nos entienden. sí. Yo Obvio, tampoco, también weón. tenemos sentimientos. ¿Qué te pasa? Pero va.
Los ratones de biblioteca, como nos dicen. Eso es lo que más me da risa. Claro. No, con eso yo creo que está bien. No dejar yo me bueno a despido por todos hoy. invitados a que puedan ver el video. Bueno, yo también voy a, cuando se publique el video, voy a dejar el extracto que hizo Bitoco, lo vamos a dejar el link para que también puedan ver como todo el detalle, porque lo que nosotros hablamos acá fue en base también como un texto que hizo Bitoco en resumen, como de su visión acerca de la Constitución, qué es lo que se debería cambiar, qué es lo malo, qué es lo bueno también, y que es como para que puedan como leerlo como más, no sé, como de manera como propia. Bueno, en el y no fondo ver es como una visión videos, bastante o sea, personal. Corta esta weá. Esa parte se corta. Cuando menú no se corta. No, bueno, gente, nos vemos. Claro, eso. Es una visión personal de bastante cada personal. uno y no representa el pensamiento de todos. Eso es. Sí. Cada uno tiene derecho a construir su propio... Chao, propia idea. cabros. Cuídense. Nos vemos. Chao cuídense. chicos, un gusto. Nos vemos en la siguiente Chao, parte. chicos. 2, 3.